Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y compartir el video con tus familiares y amigos. Juntos, podemos alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. El sol de Miami, implacable y dorado, se filtraba a través de las paredes de cristal de la Academia Meridian, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido. El aire acondicionado crepitaba suavemente, un murmullo constante que no lograba opacar el sonido de los murmullos pretenciosos y las risas vacías de los estudiantes. Uniformes impecables de diseñador, mochilas de marcas exclusivas y autos de lujo estacionados en fila formaban un paisaje de opulencia silenciada, un microcosmos de privilegio. Era el primer día de clases, una coreografía de estatus y superficialidad donde cada interacción era una transacción social cuidadosamente calculada. Martín, con su camisa de seda azul cielo y pantalones de lino impolutos, se sentía como un fantasma en su propio reflejo, un espectador en la película de su vida. Su postura, cuidadosamente erguida, era una armadura contra la mirada evaluadora de sus compañeros, pero su alma, un laberinto de ansiedad y expectativas incumplidas, permanecía desnuda y expuesta a la implacable luz del sol. A pesar de su fachada de confianza y la envidia que muchos sentían por su posición, Martín era un estudiante mediocre, navegando por las asignaturas con la única intención de pasar desapercibido. La presión de ser el hijo del magnate tecnológico más grande de América Latina, Carlos Velázquez, era una carga más pesada que cualquier libro de texto. Para su padre, el éxito era una métrica inmutable, medida en números y estadísticas, y las notas de su hijo no eran un reflejo de su inteligencia, sino una métrica implacable del fracaso en los ojos del magnate. Martín no temía los regaños, sino la indiferencia, la fría decepción que su padre le dedicaba con cada boletín de calificaciones. Por eso, su estrategia era el mínimo esfuerzo, un acto de rebelión silenciosa que lo mantenía a salvo del escrutinio y lo sumía en una espiral de apatía y profunda soledad. Su vida estaba llena de objetos, pero su alma se sentía como un desierto. La campana sonó, una explosión metálica que rompió el silencio superficial del campus de la elitista academia. Los estudiantes se dispersaron como peces en un acuario gigante, cada uno buscando su auto o su círculo social. Martín, buscando una salida, se dirigió a la puerta trasera, una vía de escape que lo llevaría lejos de los ojos curiosos de los periodistas, que, como era de esperar, ya estaban esperándolo en la entrada principal para una entrevista sobre un nuevo producto de la empresa de su padre. Al doblar una esquina, el paisaje cambió abruptamente. La academia, con sus muros de concreto y seguridad privada, se disolvió en un mar de calles bulliciosas, llenas de vida real y de la lucha cotidiana. Coches viejos, puestos de comida ambulante y la cacofonía de las voces de los vendedores reemplazaron el silencio estéril de la élite. El aire se hizo más denso, cargado de olores a comida frita, a gasolina y a la realidad de la vida. Sentado en el filo de la acera, bajo la luz parpadeante de un poste de calle, había un chico. Se llamaba Mateo. Llevaba una camiseta deslavada, jeans gastados y zapatillas deportivas que habían visto días mejores. No tenía mochila de marca, sino una lona vieja, abultada de libros. La luz cenital iluminaba sus ojos, grandes y castaños, que se movían con una concentración hipnótica sobre las páginas de un libro. Su rostro, enmarcado por una expresión de pura dedicación, estaba lleno de una luz interior que contrastaba con la oscuridad de su entorno. La escena era tan cruda y real que a Martín le pareció una pintura, un retrato de la pura dedicación. Él había pasado los últimos años de su vida evitando el estudio a toda costa, pero la imagen de aquel chico, tan absorto en su aprendizaje, lo detuvo en seco,
creando una grieta en su burbuja de indiferencia. De repente una frase rompió el silencio de la tarde. Mateo, sin levantar la vista de su libro, murmuró para sí mismo con una voz clara y casi melódica: la derivada de la función exponencial es la misma función multiplicada por la constante. Martín, paralizado, sintió un escalofrío. Era la misma fórmula que su tutor particular, un graduado de Harvard, le había intentado explicar la semana anterior sin éxito, un concepto que él había descartado como imposible de entender. Mateo, con su voz suave y segura, había hecho que la fórmula sonara simple, casi poética. Un sentimiento desconocido, una mezcla de admiración y envidia, lo invadió. Era la primera vez que veía a alguien, fuera de la burbuja en la que vivía, tan genuinamente apasionado por el conocimiento. La semilla de una curiosidad real y genuina se plantó en el corazón de Martín en ese preciso instante. Martín, sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente. El sonido de sus zapatos de diseñador sobre el asfalto sucio resonó en el aire, un contraste violento con la quietud del momento. El chico, asustado, levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de concentración, se encontraron con los de Martín. El rostro del millonario, antes protegido por la máscara de la arrogancia, mostró un atisbo de curiosidad y de algo más, algo que se parecía a una profunda vulnerabilidad. «Disculpa, ¿podrías repetir lo que dijiste?», preguntó Martín, y en su voz, por primera vez en mucho tiempo, no había rastro de superficialidad, sino una curiosidad auténtica, una rendija en su armadura que permitía la entrada de la luz. Esa frase, simple pero significativa, marcó el inicio de su viaje y el fin de su existencia vacía y solitaria. La primera impresión de Mateo sobre Martín no fue de admiración, sino de una profunda cautela. La ropa impecable, el aire de superioridad velada, todo en Martín gritaba que pertenecía a un mundo completamente diferente. Sin embargo, en la mirada de Martín había algo que lo desarmó, un vacío profundo, una soledad palpable. Mateo, a pesar de su corta edad y de las privaciones que había enfrentado toda su vida, había visto suficientes ojos así en la gente de la ciudad. Personas que lo tenían todo, excepto algo por lo que valiera la pena vivir. En ese momento, la curiosidad de Martín se sintió como un atisbo de conexión humana real. Con una naturalidad que sorprendió a ambos, Mateo se reclinó y explicó el concepto matemático de la derivada, no como una fórmula abstracta, sino como una historia de crecimiento y cambio, ilustrándolo con el movimiento de un coche imaginario. La pasión en su voz era contagiosa, y Martín se encontró escuchando, no solo con sus oídos, sino con su mente, absorbiendo cada palabra. Era una forma de enseñar tan diferente a la de sus tutores, que solo le lanzaban ecuaciones y esperaban que se adhirieran. Mateo no enseñaba, compartía, y por primera vez en mucho tiempo, Martín sintió que estaba aprendiendo algo más que números. Estaba aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de alguien que lo valoraba. Con cada palabra, la fachada de Martín se desmoronaba. Él había crecido rodeado de lujos, pero nunca había sentido la calidez de un hogar. Su mansión, una fortaleza de cristal y concreto de 15.000 pies cuadrados en las afueras de la ciudad, era más un museo que un refugio. Su padre, siempre ausente, estaba más preocupado por las cifras en las pantallas de la bolsa de valores que por las emociones en el corazón de su hijo. Martín recordaba una vez, a los 10 años, cuando le mostró un dibujo que había hecho en la clase de arte. Su padre lo miró con una sonrisa forzada y le dijo que el arte era un hobby de perdedores y que el futuro estaba en los números. Ese día, el dibujo fue a la basura y con él la chispa de la creatividad en Martín. Desde entonces, su vida se había convertido en una serie de actuaciones vacías,
un intento desesperado por encajar en un molde que no era el suyo. Mateo, con su simplicidad, representaba todo lo que él no era: pasión, propósito y una conexión inquebrantable con la realidad. La conversación se prolongó por más de una hora bajo la tenue luz del poste. Mateo habló de su vida, de su abuela, una mujer que lo había criado con una sabiduría infinita y un amor incondicional. Describió su rutina diaria: levantarse antes del amanecer para ayudar en el puesto de frutas de su tío en un mercado local, ir a la escuela y luego pasar las tardes en la biblioteca y pública, devorando libros viejos y empolvados que nadie más quería. Sus ojos brillaban cuando hablaba de la historia o de las ciencias, como si cada página fuera un tesoro recién descubierto. No había ni un rastro de autocompasión en su voz, solo una gratitud genuina por cada oportunidad de aprender y de superarse. Por un momento, el abismo entre sus mundos se borró por completo. Martín vio en Mateo un tipo de riqueza que el dinero no podía comprar, la de un alma pura, alimentada por el conocimiento y la esperanza. La vulnerabilidad de Mateo, su historia de superación, resonó en el corazón de Martín como una canción olvidada. El gesto que inició la verdadera conexión fue inesperado. Martín, mirando los libros viejos y desgastados en la mochila de Mateo, sintió una punzada en el estómago, un sentimiento de culpa por su propia abundancia. Sin pensarlo mucho, sacó su billetera de cuero, que contenía varios cientos de dólares, y sacó varios billetes, ofreciéndoselos a Mateo con torpeza. «Toma», dijo, la voz un poco temblorosa, «para comprar libros nuevos o lo que necesites». Mateo lo miró con una expresión que era una mezcla de sorpresa y ofensa. Con una firmeza que desarmó a Martín, se negó. «Gracias, pero no puedo aceptarlo», dijo con la voz suave, pero con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Mis libros están bien. Lo que necesito no se puede comprar con dinero». El rechazo no fue arrogante, fue digno. En ese momento, Martín comprendió que Mateo no era un proyecto de caridad, sino un ser humano con una integridad y un orgullo inquebrantables. Fue ese gesto, el rechazo de la ayuda material, lo que rompió la barrera entre ellos y cimentó una amistad basada en el respeto mutuo. Después de la negativa, Martín, sintiéndose vulnerable por su gesto mal interpretado, se disculpó y cambió de táctica, movido por el deseo de seguir conectado con Mateo. «Mira, no puedo con las matemáticas», confesó, su voz casi un susurro. «Mi padre espera mucho de mí y la verdad es que voy a reprobar el examen final. ¿Me ayudarías? Te pagaré por las clases, no por los libros. Sé que necesitas el dinero para tu abuela y yo necesito esta ayuda». En ese momento, Mateo vio la máscara de perfección de Martín caer por completo. Vio al chico asustado y solo que se escondía detrás del uniforme caro. La propuesta era un salvoconducto para ambos. Martín obtendría la ayuda que necesitaba y Mateo tendría el dinero extra para su abuela, cuyo estado de salud había empeorado en los últimos meses. Se miraron a los ojos y hubo una comprensión silenciosa. No era una transacción de negocios, era un pacto de mutua salvación. Mateo asintió. Una sonrisa genuina cruzó su rostro. «Claro», dijo, «cuando tú quieras, nos vemos en la biblioteca». Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Martín llegaba a la biblioteca pública al final de la tarde, escondiéndose de los fotógrafos y evitando a su chofer, que se impacientaba en el auto. Se sentaba en la mesa de madera, desgastada, frente a Mateo, que lo esperaba con una pila de libros y una energía incansable. Mateo no solo le explicaba las fórmulas, le mostraba el porqué, el significado detrás de cada número. Le hablaba de cómo los matemáticos habían cambiado el mundo, de cómo la lógica de una ecuación podía ser aplicada a la vida. Martín, por primera vez, veía las matemáticas como un rompecabezas fascinante, no como una tortura.
A cambio, él le compraba a Mateo un sándwich de una tienda cercana y una bebida. Pequeños gestos que significaban mucho para ambos. Las lecciones se convirtieron en conversaciones sobre sueños, miedos y esperanzas. En esa biblioteca polvorienta, la amistad florecía de forma natural. La burbuja de la felicidad fue rota por una llamada telefónica. El padre de Martín, con una voz cortante y fría, lo convocó a su oficina. La imagen de Mateo en la biblioteca, con su mochila gastada, se desvaneció y fue reemplazada por los cuadros de arte caro y las paredes de cristal de la torre, de oficinas de su padre, un santuario de poder y dinero. «Martín, he recibido reportes», dijo su padre, sin mirarlo a los ojos, como si hablarle fuera una pérdida de tiempo. «He visto fotos tuyas en la biblioteca pública con un chico de aspecto cuestionable. ¿Quién es él?» La voz del magnate no era de preocupación, sino de desaprobación total. «Es un amigo, papá. Me está ayudando con mis notas», respondió Martín, intentando sonar seguro. «No necesito que te asocies con esa gente. Hay tutores de élite para eso. Es una influencia negativa para tu imagen y la de nuestra familia. Termina con esa amistad ahora mismo», ordenó su padre con una autoridad que no admitía réplica. El conflicto externo había llegado, una guerra declarada contra la única cosa que le estaba dando sentido a la vida de su hijo. Martín regresó a casa con el alma encogida. Su padre, con su poder y su influencia, le había arrebatado el único atisbo de felicidad que había encontrado. El miedo se apoderó de él. Miedo de perder a Mateo, miedo de decepcionar a su padre, miedo de volver a la soledad. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no era el chico obediente y apático que se dejaba pisotear. La conexión con Mateo lo había fortalecido de una manera que ni el dinero de su padre, ni la opulencia de su mansión podían lograr. La voz de su padre resonaba en su cabeza, pero la imagen de Mateo, con sus ojos llenos de esperanza, era mucho más fuerte. La noche se convirtió en una batalla interna. Debía seguir las órdenes de su padre y asegurar su futuro, o arriesgarlo todo por una amistad que le había devuelto la chispa a su vida. El conflicto interno lo consumía. Mientras Martín lidiaba con su dilema, Mateo enfrentaba un infierno propio. La abuela, la luz de su vida, se puso gravemente enferma. Una tos persistente se convirtió en una fiebre incontrolable y los médicos le diagnosticaron una neumonía avanzada. El costo de los medicamentos y las consultas médicas era exorbitante, más de lo que Mateo podía ganar en un mes. La tensión de su tiempo se convirtió en una presión insoportable. Tenía que elegir entre estudiar para asegurar su futuro o trabajar para ayudar a su abuela a sobrevivir. Sus sueños de ir a la universidad se desvanecían frente a la cruel realidad de la enfermedad. A cada hora sentía la arena del reloj de su vida escurriéndose entre sus dedos, sabiendo que si no trabajaba, su abuela, su única familia, podría no sobrevivir. El miedo y la desesperación lo abrumaron. La tensión entre ellos creció. Martín, presionado por su padre, intentó mantener su amistad en secreto, esquivando las preguntas y escondiendo sus encuentros en la biblioteca. Mateo, consumido por la preocupación, no podía concentrarse en los estudios. Las sesiones de tutoría en la biblioteca se volvieron cortas y silenciosas, sin la calidez y la conexión de antes. El diálogo rico y la conexión profunda se reemplazaron por miradas esquivas y respuestas monosilábicas. El tiempo, antes su aliado, se había convertido en su enemigo. El examen final se acercaba y la abuela de Mateo empeoraba con cada día que pasaba. Un día, Mateo llegó a la biblioteca con una expresión derrotada, el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «No puedo más», susurró, la voz rota por el dolor. «Mi abuela,
El médico dice que necesita un medicamento que cuesta 5.000 y no sé qué hacer. No puedo trabajar lo suficiente para conseguirlo. Su voz se rompió y las lágrimas cayeron por sus mejillas. En ese momento, Martín sintió que su mundo se paralizaba. No se trataba de números o notas, se trataba de vida o muerte. Y la vida de la persona más importante para Mateo estaba en sus manos. La noche del clímax no fue una noche de estudio, fue una noche de decisiones. Afuera, la lluvia caía en Miami, un telón de gotas que golpeaban la ventana de la mansión de Martín, creando un sonido melancólico que reflejaba su estado de ánimo. Adentro, el ambiente era de silencio gélido, un silencio que pesaba en el corazón de Martín como una losa de mármol. Estaba en su habitación, en su escritorio de roble tallado, un libro de cálculo abierto frente a él. Pero sus ojos estaban fijos en la nada, el pánico de Mateo, su súplica, resonando en su mente como un eco constante. Tenía el examen al día siguiente, el examen que definiría su futuro, o al menos el futuro que su padre había diseñado para él. Sin embargo, en ese momento, las notas, la carrera, el dinero, todo perdió sentido. La imagen de Mateo, con sus ojos llenos de lágrimas, y la historia de su abuela, una mujer de corazón valiente que se había sacrificado por él, eran más reales que cualquier fórmula matemática. La riqueza de su familia no era más que un adorno inútil si no podía ser usada para salvar a una persona. Y por primera vez, Martín sintió que tenía el poder de hacer algo que importaba. Una voz interior, la de su padre, le susurró que no lo hiciera. Le recordó la disciplina, el enfoque, la importancia del estatus y de no mezclarse con gente de la calle. Le dijo que Mateo era una distracción, una influencia negativa. Pero otra voz, más fuerte y clara, la voz de Mateo, le recordó la importancia de la bondad, de la empatía. Martín se levantó de su asiento sintiendo una nueva determinación, una valentía que nunca había conocido. Fue a su escritorio y abrió un cajón escondido, donde guardaba el dinero que había estado ahorrando durante años para un viaje a Europa, un escape planeado de su vida vacía. Era una suma considerable, $2.500, la mitad de los $5.000 que Mateo necesitaba. Era todo lo que tenía. No dudó. Tomó el dinero y lo guardó en su mochila. La decisión fue impulsiva, pero nacida de una pureza de corazón que lo sorprendió a él mismo. El vacío que sentía se llenó de un calor inusual, una sensación de propósito. Ahora no era el hijo de un magnate, ni un estudiante mediocre. Era un amigo. Cuando bajó las escaleras, el sonido de los tacones de su madre resonó en el pasillo. «Martín, ¿a dónde vas a esta hora? Y con esa ropa». Su voz era de desaprobación, acostumbrada a la disciplina y las reglas estrictas de la casa. «Necesito hablar con papá», dijo. Su voz era firme, algo que su madre nunca había escuchado en él. La mansión, antes una prisión de cristal y lujo, se sentía como un campo de batalla. Entró en el despacho de su padre sin tocar, algo que nunca, en sus 17 años de vida, había hecho. Su padre estaba sentado en su escritorio, la luz de la pantalla de su computadora iluminando su rostro, concentrado, un rostro familiar que Martín sentía que no conocía en absoluto. «Martín, es tarde, tengo trabajo», dijo su padre, sin levantar la vista. «Es sobre el examen», dijo Martín. Su voz se rompió por un segundo, buscando una excusa para la interrupción. Su padre, pensando que iba a reprobar y esperando un momento de decepción, finalmente levantó la vista, con una expresión de desaprobación preparada en su rostro. «No me digas que...» «No se trata del examen», interrumpió Martín, con una voz que sorprendió a su padre por su firmeza y su falta de miedo. «Papá, el dinero que me diste para mi cumpleaños, lo he ahorrado. Mateo, mi amigo,
Su abuela está muy enferma. Necesita $5,000 para un medicamento. Yo solo tengo la mitad. El padre de Martín, sorprendido por la revelación y por la osadía de su hijo, lo miró con los ojos entrecerrados, evaluándolo. Estás hablando de ese chico de la calle. Te dije que no te asociaras con él. Es una distracción. La voz de su padre era ahora una tormenta de rabia contenida. No es una distracción. Él me enseñó más en un mes que tú en 17 años, gritó Martín, la frustración de una vida entera explotando en esa frase. Tú me diste todo, menos lo más importante. Me enseñaste a ser rico en dinero, pero no en corazón. El examen no vale nada si no puedo ayudar a alguien que lo necesita. Por favor, papá, te lo ruego. Ayuda a su abuela. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, llenando el aire de tensión. El padre de 1800, Martín, que nunca había visto a su hijo tan apasionado, se quedó mudo. No era la arrogancia, no era la rebeldía juvenil, era la empatía. Y la humildad de su hijo, que nunca le había pedido nada, fue un golpe directo a su corazón. Por primera vez, el magnate vio a su hijo, no como un fracaso, sino como un ser humano. Los ojos de Martín, llenos de lágrimas, reflejaban una desesperación y una pureza que su padre nunca había visto. Y en ese momento, una grieta se abrió en el corazón de hielo del 175. Millonario, una grieta tan profunda que no podía ser ignorada. Su hijo le estaba pidiendo que dejara de lado los números y mirara a las personas, y su solicitud, tan simple pero tan profunda, lo hizo reconsiderar toda su vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El padre de Martín se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que su imperio había ayudado a construir. El silencio se prolongó por lo que parecieron horas, con Martín esperando el veredicto. Finalmente se dio la vuelta, con una expresión que Martín no pudo descifrar. «Martín», dijo. Su voz era extrañamente suave. «Voy a hacer una llamada. Se trata de $5,000, no es nada para mí. Pero quiero que sepas que me impresionas. Tú, mi hijo, me estás enseñando una lección que no aprendí en la universidad. Ahora ve a dormir. El examen es mañana y necesitas estar descansado». El alivio inundó a Martín, que no pudo contener las lágrimas. Su padre, con un gesto torpe y desconocido para él mismo, le dio una palmada en el hombro, un gesto físico de afecto que no ocurría desde hacía años. «Vete», le dijo. Y en esa palabra, por primera vez, no había una orden, sino un atisbo de amor paternal. Martín corrió de regreso a su habitación, el corazón latiendo con una emoción abrumadora. La decisión de confrontar a su padre no había sido para su examen, sino para la vida de la abuela de Mateo. Pero al hacerlo, había conseguido ambas cosas. Había superado el miedo y se había liberado de la presión de su padre, y en el proceso había revelado un lado de su padre que él pensaba que no existía. Se acostó en su cama, exhausto pero feliz, sintiendo que había ganado la batalla más importante de su vida. El examen ya no era un obstáculo, sino un nuevo comienzo. Un puente hacia un futuro que por primera vez se sentía real y lleno de posibilidades. Se durmió esa noche con una sonrisa en el rostro. El sonido de la lluvia en la ventana, ahora un sonido de paz. El día del examen, el aula se sentía diferente. La ansiedad palpable de los otros estudiantes, con sus rostros tensos y sus murmullos nerviosos, no lo afectaba en lo más mínimo. Martín se sentó en su pupitre, la hoja de preguntas en blanco frente a él, y en lugar de sentir pánico o la presión habitual, sintió una extraña calma. Las fórmulas, que antes eran un laberinto confuso, ahora se desplegaban ante sus ojos con una lógica simple y elegante, como si las estuviera viendo por primera vez. No era solo el conocimiento que había adquirido, sino la confianza que había ganado al enfrentarse a su padre y defender a Mateo.
Resolvió los problemas uno por uno con una seguridad que lo sorprendió. Las lecciones de Mateo, cargadas de pasión y propósito, habían transformado su mente, abriéndola a un nuevo tipo de entendimiento. No era solo una cuestión de pasar el examen, era una cuestión de dignidad. Años de inseguridad se desvanecieron con cada respuesta correcta y, por primera vez en su vida, sintió un sentido genuino de logro. Salió de la sala del examen con una sonrisa, no por la nota que obtendría, sino por la persona en la que se había convertido. El resultado del examen era secundario. La verdadera victoria estaba en su interior. La transformación de la relación con su padre fue la consecuencia más notable de su acto de valentía. El día después del examen, su padre lo llamó a su oficina de nuevo. No había gritos, no había decepción en sus ojos. Cambio, su padre le pidió que se sentara y le ofreció un vaso de agua, un gesto de respeto que nunca le había mostrado. «Hice la llamada», dijo su padre. Su voz era casi un susurro. «La abuela de Mateo está fuera de peligro. Lo que hiciste fue un acto de nobleza. Algo que, honestamente, yo no habría hecho. Tienes un buen corazón, Martín, algo que he olvidado cómo tener. Por eso, propongo algo. Pasaste el examen, pero no te voy a dar un premio. Te daré una oportunidad. Vamos a crear una fundación para ayudar a estudiantes carentes, para que el conocimiento sea accesible a todos, no solo a los que pueden pagarlo. Quiero que la administres conmigo. Es tu idea, tú la harás crecer». La propuesta fue un terremoto en la vida de Martín, una oportunidad para construir algo con un significado real y no una simple fachada. La vida de Mateo también cambió para siempre, en una magnitud que él nunca había imaginado. La fundación, llamada Futuro Brillante, le otorgó una beca completa para la universidad de su elección. Por primera vez en su vida, Mateo no tuvo que preocuparse por el dinero. Pudo dedicarse por completo a sus estudios, con la tranquilidad de que su abuela estaba a salvo y cuidada. La fundación no era un simple cheque, era un voto de confianza en su potencial, un reconocimiento de su valor y su inteligencia, algo que ni su pobreza ni las críticas de los demás podían negar. Él se convirtió en el primer becario, un símbolo de lo que era posible cuando la gente se unía por una causa noble. Su sueño, que una vez fue una esperanza tenue, se convirtió en una realidad tangible. Y su amistad con Martín se fortaleció, cimentada en el respeto, la gratitud y la visión compartida de un futuro más justo. El desinterés y la superficialidad que una vez definieron a Martín se reemplazaron por un propósito y una pasión inquebrantables. Al trabajar en la fundación, él no solo estaba ayudando a otros, se estaba ayudando a sí mismo. Vio el impacto directo de sus decisiones. El brillo en los ojos de los jóvenes cuando les daban un libro o una computadora. Las lágrimas de alivio de los padres. El dinero, que una vez fue una fuente de opresión y soledad, se convirtió en una herramienta de liberación. Martín ya no sentía la presión de ser un heredero, sino la alegría de ser un catalizador del cambio. Su vida, que antes era una jaula dorada, se abrió para revelar un mundo de posibilidades. Un mundo donde la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de tocar el corazón de los demás. Encontró en el servicio a los demás un significado que ninguna fiesta o auto de lujo podría darle. La historia concluye con la visión de un futuro en el que la compasión y la conexión humana son más valiosas que cualquier activo financiero. La amistad entre Martín y Mateo, nacida de un encuentro casual en una calle de Miami, se convirtió en el motor de una iniciativa que cambiaría miles de vidas. La lección para el padre, el magnate de la tecnología, fue la más dura. La verdadera inversión no está en las acciones o los bienes raíces, sino en el potencial humano y en la bondad.
La historia de ellos es un recordatorio de que, incluso en un mundo obsesionado con el éxito material, lo que realmente importa es lo que construimos con nuestros corazones. La verdadera riqueza no es el dinero que tienes, sino el bien que haces. Y en ese camino, Martín encontró su verdadero tesoro. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.